Saludos a todos, soy José García, tutor de Prepanet y continuamos con nuestro repaso de Informática 1. Bueno, en el video pasado cubrimos el segundo módulo, la introducción a la informática y hardware y software. Y en este video cubriremos el módulo 3, que consiste básicamente en redes e internet. Bueno, comencemos. Primero que nada, ¿qué es una red? Una red es un conjunto de computadoras que están conectadas entre sí, básicamente. Literalmente, imagínense un edificio lleno de computadoras en donde todas las computadoras están conectadas por cables. Bueno, ¿cuál sería la ventaja de esto? Pues que si yo trabajo en una oficina en el primer piso, podría inmediatamente comunicarme con alguien que se estuviera trabajando en el quinceavo piso de ese edificio. Y a su vez, todos en la red podríamos compartir información, datos, programas y también podríamos manejar más fácilmente esos datos. Compartir, por ejemplo, el uso de periféricos, o sea, como impresoras. Si hay dos impresoras nada más en el edificio, todo el mundo podría enviar fácilmente sus trabajos a que se imprimieran a través de la red. También facilitar el respaldo de los datos importantes de los usuarios de la red. Al fin y al cabo, a través de la comunicación entre las computadoras, una red puede dar muchísima funcionalidad, que de otra manera no sería posible. Y bueno, ahorita hablamos de una red dentro de un solo edificio, ¿no? Pero, ¿qué pasa si amplías esa red? Si conectas computadoras no solo de este edificio, sino también del edificio de al lado y de al lado y de toda la ciudad y de varias ciudades. Y eso es precisamente lo que es el Internet, ¿no? Es una red de redes que engloba a todo el mundo. Precisamente de ahí deriva toda su funcionalidad, ¿no? Al fin y al cabo lo que está haciendo es comunicando a todas las computadoras que están conectadas a él a través del mundo. Y entonces, bueno, habiendo dicho esto, el objetivo de este módulo es entender un poco, a grandes rasgos, cómo es que funciona una red y cuáles son algunos de los conceptos más importantes para comprender la funcionalidad de esa red. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es la arquitectura cliente-servidor. Bueno, ahorita vamos a hablar varias veces de arquitectura y nos referimos más que nada a la organización, a cómo está diseñado el proceso. Y dentro de la cliente-servidor a lo que nos referimos es que dentro de una red como el Internet va a haber computadoras a las que vamos a denominar clientes y computadoras a las que vamos a denominar servidores. Y una computadora cliente es la que le solicita información a un servidor, por ejemplo, acceso a una página de Internet. Y el servidor a su vez sería un lugar donde está almacenada toda esa información y que está manejando los requisitos de todos esos clientes para acceder a ella. Para entender ello, quizás sería sencillo, sería más fácil imaginar. Imaginémonos a Pedro. Pedro es un estudiante muy responsable. Para sus estudios requiere de acceso a mucha información, ¿no? ¿Dónde está la información? Adentro de una biblioteca. Y bueno, Pedro necesita acceder a esa información, ¿no? Imaginemos que la biblioteca tiene copias de todos los libros que Pedro necesita. Entonces, cada que necesita acceder a uno de esos libros, va a ir a la biblioteca, va a pedir una copia de un libro y la biblioteca le va a otorgar una de esas copias. De esa manera, la biblioteca le está sirviendo a Pedro, no, le está proporcionando un servicio a Pedro, que es el acceso a esa información, y Pedro está funcionando como un cliente de esa biblioteca. Y ese es un ejemplo de la arquitectura cliente-servidor. Solo que en el caso de las computadoras, el cliente sería cualquier usuario. Por ejemplo, ustedes que están viendo este video, en este momento su computadora funcionó como un cliente de la página de YouTube cuando solicitaron acceso a este video para poder verlo. El servidor en este caso sería el servidor de la página de YouTube, ¿no? La computadora donde está almacenada toda esa información. Ustedes solicitaron acceso para que les enviara una copia de ese video y pudieran así observarlo. Así, a eso se refiere con la arquitectura cliente-servidor. Porque al fin y al cabo, toda la información de todas las páginas de internet no está flotando en la nada, está adentro de una computadora en algún punto a la que llamamos servidor. Y cada página necesita estar localizada dentro de un servidor. Y cada que alguien quiere entrar a esa página, se convierte en un cliente que le pide permiso a ese servidor para que le preste
por decirlo así, una copia de esa página y pueda acceder a ella, ¿no? De igual manera también hay, por ejemplo, servidor de correo, pero ya en otro video hablaremos de la funcionalidad del correo electrónico. Bueno, ahora hablando sobre la clasificación de las redes. A grandes rasgos, y según su tamaño de las redes, los podemos clasificar en tres. Serían LAN, MAN y WAN. Bueno, LAN, por sus siglas en inglés, Local Area Network o red de área local, se refiere precisamente a una red en un espacio muy pequeño. Por ejemplo, nuestro primer ejemplo, ¿no? Una red dentro de un solo edificio, donde son relativamente pocas computadoras en un espacio relativamente pequeño. MAN o Metropolitan Area Network, red de área metropolitana, es una red de un espacio considerablemente más grande que una LAN, de un área de varios kilómetros, que puede incluir a varios edificios, y por eso se dice red de área metropolitana, haciendo referencia a que puede cubrir un área metropolitana completa, ¿no? Casi una ciudad completa. Y WAN o Wide Area Network, que se podría traducir como red de área ancha o red de área amplia. Quizá el ejemplo más fácil de ello sería el Internet, ¿no? Es una red tan amplia que puede cubrir todo el mundo. Pues básicamente esa es la diferencia entre esas tres, ¿no? El tamaño y pues por consiguiente la cantidad de computadoras que pueden estar conectadas a ella. Bueno, ahora hablaremos de protocolos. Pero, ¿qué es un protocolo? Bueno, regresando a nuestro ejemplo del Pedro, el estudiante que asistía asiduamente a la biblioteca, pues no es como que puede llegar sencillamente de la nada a la biblioteca y empezar a agarrar libros y llevárselos, ¿no? O sea, la interacción entre Pedro y la biblioteca tiene hay ciertas reglas que Pedro debe cumplir porque si no, eso no va a funcionar, ¿no? Necesita estar registrado o, por ejemplo, un carnet de identificación de la biblioteca para poder acceder a ello. A lo mejor Pedro también cada que va a sacar un libro necesita registrarlo para que se quede que Pedro y lo hizo. Pedro necesita a lo mejor hablar con un bibliotecario cuando va para que el bibliotecario le pueda dar acceso al libro, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, todas esas interacciones podríamos designarlas un protocolo, ¿no? Un protocolo en el sentido de que hay una serie de reglas que Pedro debe de seguir en esa interacción, ¿no? Pedro no puede sacar un libro sin un carnet de identificación. Ese sería parte del protocolo de la interacción entre Pedro y la biblioteca. Y de la misma manera, entre un cliente y un servidor, cuando hablamos de redes de computadoras, también tienen que seguir un protocolo para que se entiendan entre ellos. En su interacción tiene que haber una serie de reglas de comunicación que tienen que seguir. Cuando pide acceso a la información dentro de un servidor, siempre van a seguir el mismo protocolo que en el sentido de que se tienen que comunicar en el mismo lenguaje y aparte seguir como que siempre la misma pauta de conversación para que se entiendan entre ellos. Y bueno, ¿para qué sirve un protocolo entonces? Pues primero que nada para establecer el enlace, para designar el punto de destino y origen, o sea, quién es el cliente y dónde está el servidor para que puedan seguir comunicándose entre ellos. Gracias a ello, poder transmitir la información y además de ello también puede servir para detectar fallos en la información y corregir errores. Si dentro del protocolo el usuario está pidiendo cosas que no existen, dentro del servidor el servidor puede enviar errores. Y así es como puede salir cosas como el error 404, ¿no? Información no encontrada, no se halló esta página además. Y todo ello gracias al protocolo en el que está funcionando esta relación, ¿no? Entre el cliente y el servidor. Y bueno, hablando de arquitectura de un protocolo, más que nada son como las características inherentes que tiene que tener un protocolo, ¿no? Igual que un lenguaje va a tener sintaxis y semántica, es decir, una organización de cómo se dicen las cosas y qué es lo que se está diciendo. Y también una temporización, o sea, una sincronización entre la comunicación de las computadoras. Los protocolos son realmente uno de los conceptos más importantes para entender una red como el Internet, porque es lo que permite que las computadoras realmente se comuniquen entre ellas sin que
y se entiendan a pesar de que el cliente esté accediendo a servidores del otro lado del mundo, ¿no? Por ejemplo, una página que esté en todas partes, Google. Si se fijan en el HTTP al inicio de la página, lo que te está diciendo eso es el protocolo con el que tu, tu aplicación o su explorador de Internet, ya sea Chrome, Firefox o Internet Explorer, se está comunicando con los servidores de Google. En este caso sería el Hypertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipertexto. Bueno, ya más adelante en el video hablaremos más detalladamente de él, pero siempre que hay una comunicación entre un cliente y un servidor, están siguiendo uno o varios protocolos. Y uno de los más ubicuos en el contexto del Internet es precisamente el HTTP. Una otra característica de las redes que vamos a mencionar así muy rápidamente son las topologías. Una topología nada más que nada se refiere a cómo está organizada una red. Quizá la más sencilla sea la bus, en que todas las computadoras nada más se conectan a un mismo cable, o puede ser mucho más compleja como estrella o anillo o demás. Pero bueno, habiendo dicho esto, la principal característica de la red son que son muchas computadoras conectadas, ¿no? Pero ¿cómo están conectadas esas computadoras? ¿Cómo es que se pasa esa información? Bueno, ya hemos hablado que toda la información dentro de una computadora pues está codificada como señales eléctricas, ¿no? Como bits, como unos y ceros. Pero ¿cómo se están pasando esos bits de una computadora a otra? No importa cómo lo veas, toda esa información tiene que pasar físicamente de un lugar a otro. Lo puede ser ya sea a través de cables, o sea de una manera guiada, es decir, de una manera guiada, o ya sea sin cables, ¿no? Lo que se le dice una manera no guiada. Bueno, en el caso de los cables o la manera guiada, tenemos por ejemplo los pares trenzados, y quizás es el más sencillo, que no son más que pares de cables de cobre entrelazados entre sí, o un cable coaxial en el que el cobre está mucho mejor aislado. Pero estos dos tienen la desventaja de que no funcionan muy bien a muy grandes distancias. Y por eso se desarrolló la fibra óptica, que es relativamente nueva, ¿no? Porque estos dos lo que hacen es transmitir electricidad, ¿no? Es transmitir impulsos eléctricos. Y en cambio la fibra óptica transmite luz. Y entonces puede ser mucho más rápida porque la luz se puede transmitir mucho más rápido que la electricidad. Digo, no recordemos que la velocidad más grande que se observa en el mundo físico es precisamente la velocidad de la luz. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, la fibra óptica, imagínense que es un plástico que por las paredes por dentro reflejan la luz. Entonces, como se ve en la imagen, en el momento de que entra un rayo de luz, se va reflejando entre las paredes y así va avanzando por el cable desde el inicio hasta el final. Es mucho más rápido. Y bueno, en el caso de la transmisión no guiada, bueno, el ejemplo más sencillo pues es el radio, ¿no? Igual que el radio, ¿no? Tienen que transmitirse a través de ondas. Y eso puede ser ya sea por ondas de radio precisamente o microondas. Y así es como funcionan ya sea los satélites como información que se transmite a través de antenas de repetición. Pero en realidad, en la práctica, por más que escuchemos de satélites, la enorme mayoría del internet está en realidad en cables, como los tipos que acabamos de mencionar. De hecho, hay cables abajo del mar que que conectan a todos los países del mundo, y por ahí pasa por ahí pasa cerca del 99% de la información de internet internacional. De hecho, bueno, esto históricamente empezó desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando los británicos empezaron a construir cables abajo del mar, y así construyeron una red con la que comunicaba a todos sus países. Durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Alemania constantemente estaban tratando de cortar sus cables abajo del mar para interrumpir sus comunicaciones, ¿no? Bueno, en ese entonces era por telégrafo, ¿no? Bueno, si viéramos un mapa de cómo está la comunicación hoy en día, no solo en el Atlántico como entonces, también por todo el Pacífico, realmente cableado que está conectando a todo el mundo y por donde constantemente está pasando la información de Internet. Avancemos a nuestro siguiente gran tema, el Internet.
¿Qué es el Internet? Bueno, ya hablamos de una red y de la comunicación entre computadoras y toda la funcionalidad que te da eso, ¿no? Y el Internet no es más que una red de redes, o sea, una red que engloba a todo el mundo, que está compuesta de muchas diferentes redes que se comunican entre sí. Y gracias a esa enormidad tiene toda esa funcionalidad tan grande. Y bueno, para que funcione, para que funcione, ¿no? Para que una computadora en Japón se pueda comunicar sin problemas con una computadora en México, pues obviamente tienen que estar siguiendo el mismo protocolo. Quizá el primer protocolo que se estableció para Internet, el Transmission Control Protocol o protocolo de control de transmisión, es quizá el más importante. Inherente a este protocolo está el protocolo de Internet, ¿no? Y una de las características que podemos mencionar de este protocolo es que establece una dirección para cada computadora que esté usando el Internet. Y esa dirección se le conoce como dirección IP. Y se ve, una dirección IP es algo como lo que se ve en pantalla, ¿no? Cuatro números que pueden ir del 0 al 255 para un total de más de 4 billones de posibilidades. Y esta dirección funciona de la misma manera de que funcionan las direcciones en una carta de correo. Pero si tú quieres enviar una carta de correo, necesitas la dirección de tanto el que envió la carta como que el que la va a recibir. Y de la misma manera en Internet, cuando un cliente se conecta a un servidor, necesita tener una dirección el cliente y una dirección el servidor. Para que cuando la información esté navegando por todo ese cableado que es el Internet, haya manera de saber a dónde tiene que llegar esa información tanto cuando va del cliente al servidor como cuando va del servidor al cliente. Y para eso precisamente funcionan las direcciones. Digo, cabe mencionar que que el Internet y el uso de las computadoras está creciendo tan impresionantemente que las 4 billones de direcciones eventualmente que ya no son suficientes y ahorita está en un proyecto para cambiar a través de muchos años las direcciones de IP por una configuración de números mucho más grande para librarnos de este problema. Y bueno, en el momento que tú entras a internet, lo primero que haces, después de abrir tu aplicación de internet, ¿no? De exploración de internet, ya sea Chrome o Firefox o Safari, es entrar a una dirección de... Bueno, en realidad lo que se escribe es el URL o Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recursos. Y bueno, podemos ver precisamente de qué está hecho el URL, ¿no? Bueno, la primera parte del HTTP ya la mencionamos, ¿no? Es el protocolo con el que se está comunicando, ¿no? Que es el Hypertext Transfer Protocol. Bueno, el www no nada más indica precisamente, ¿no? Que estás dentro del Internet, dentro de la World Wide Web o red global mundial. Lo que está en verde, en este caso el ejemplo, no es más que el nombre del sitio. El .com es el dominio genérico de Internet, que también puede ser, por ejemplo, .edu, .mx, .org, y también te indica mucho de qué clase de página es en la que estás navegando en este momento, ¿no? Y luego todo lo demás que puede traer al final un URL no es nada más que la indicación de exactamente qué archivo de esa página de internet es el que estás viendo en este momento, ¿no? A lo mejor estás dentro de YouTube, pero estás viendo un video específico, ¿no? Y ese es el resto del URL, ¿no? El archivo que estás viendo. Bueno, regresando a lo que es el HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, ¿por qué se llama así? Precisamente porque te permite transferir hipertexto, ¿no? La mayoría de las páginas están codificadas, por decirlo así, en un lenguaje que llamamos HTML, Hypertext Markup Language o lenguaje de marcaje de hipertexto. Y esto se debe y se llama así precisamente porque tienen mucho hipertexto. ¿Y qué es el hipertexto? No es nada más que hay texto que hace referencia a otro texto. Es decir, hipervínculos. Es lo que llamamos links. O sea, por ejemplo, si yo escribo un URL ahorita y le pongo un link para que tú en el momento de que le piques a ese texto te lleve a otra página, eso sería un hipervínculo, ¿no? Y eso es la funcionalidad del hipertexto que permite fácilmente conectar de un lugar a otro dentro de una página o a otro cualquier otro lado del internet y así darle esa funcionalidad. Y bueno, pero no es el único protocolo que existe o que se usa dentro del Internet. Digo, otros ejemplos pueden ser, por ejemplo, File Transfer Protocol o protocolo de transferencia de archivos. Y el Post Office Protocol o protocolo de oficina postal, que es precisamente el que se usa en el correo electrónico. Y
Bueno, aquí se acaba el video. Ya en el siguiente video hablaremos precisamente de lo que es el correo electrónico y hablaremos del Post Office Protocol. Y bueno, entonces esto fue todo por el video. Muchas gracias por escuchar. Esto fue José García, su tutor de Prepanet. Cualquier duda, no se olviden de dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo video.